Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar en una de las capitales de la bioeconomía de la Argentina. Estamos en un ambiente que no solo fotosintetiza, sino que le agrega valor a esa fotosíntesis a través de múltiples productos, mucho menos de lo que pronto va a generar a partir de la transformación de esas biomasas por las tecnologías que los que están acá y los que van a seguir trabajando en estas nuevas tecnologías le van a agregar a esos productos. En principio, bueno, todos sabemos que estamos viviendo en un proceso disruptivo, una aceleración de transformaciones muy importantes en términos de distintas situaciones sociales, económicas, cambios en el mundo del trabajo, la productividad, la forma y acceso de alimentos, la forma de adquirir, el canal donde se adquiere el producto y liderazgos de distinta naturaleza. Algunos de estos vamos a estar tratando y viendo cómo se relaciona con el tema específico de esta tarde. La primera cosa que tenemos que tener claro es que hay una transformación estructural que yo la llamo la vuelta a la normalidad histórica. Si nosotros miramos los últimos 200 años, ha habido una predominancia de la suma de las economías de Europa más los Estados Unidos. Inicialmente, después de la Revolución Industrial, el Reino Unido y posteriormente los Estados Unidos, ellos tuvieron en torno del 50% del PIB mundial. Pero si nosotros lo miramos con más largo plazo, en los últimos 20 siglos, en 18, Asia fue más del 55% del PIB mundial. Esa es la normalidad histórica, que vuelve. Y por la próxima década, vamos a ver algunos números, realmente esto es lo que pasa. Entonces cambia el foco y cambia también el foco de dónde están nuestros consumidores y después vamos a ver qué características tienen estos consumidores que están situados en otro lugar de los tradicionales de los últimos años. Si nosotros miramos este cuadro que presentó antes de ayer IH en la Fundación Producir Conservando, y qué está pasando en términos de PBI en los países desarrollados versus los del desarrollo, fíjense, por ejemplo, la línea de países emergentes. En el 2000 era el 47% del PIB global, hoy son el 58.7% y van a ser el 70% en el 2040. Esto es lo que yo hablo de la normalidad histórica. La normalidad histórica, económica y tecnológica es la que está volviendo a aparecer. Si sumamos aquí estos mismos datos de China, que era el 11% del PBI global en el 2000, hoy es el 18% y va a ser el 29%. ¿Sí? Esto es lo que está pasando en el mundo. La India era el 5, hoy es el 7.5, va a ser el 16. O sea que del 2000 al 2040 estos dos países van a triplicar su participación del PBI global. ¿Sí? Esto me parece que es un rasgo importante para tener presente hacia dónde vamos con los productos que vamos a estar vendiendo. La otra situación estructural importante es los cambios que hay entre lo que fue la primera etapa de la globalización y lo que es hoy. Cuando hablábamos de los primeros años, hablábamos de flujo de tangibles, de bienes físicos. Hoy estamos hablando de intangibles, de datos, de servicios. Estamos hablando de flujos que exclusivamente tenían que ver con las economías desarrolladas. Eso cambió, eso es mucho más horizontal. Hay distintos tipos de funciones y funcionamientos. Hablamos en monetización sencilla. Hoy vamos a ver cómo se adquieren productos. Realmente todas estas transformaciones estructurales tienen que ver con un cambio de eje sustantivo, ¿no? Donde el conocimiento, el flujo del conocimiento, el uso del conocimiento tiene un rol central en la economía. En el mundo del trabajo, bueno, eso está más conocido, estos robots. Esto es una fábrica nueva de vehículos, ¿no es cierto? Si tenemos buena vista, en la zona de ese pasillo lateral vamos a encontrar un señor que está mirando una computadora, así que debe ser un ingeniero que controla las computadoras, que controla los robots.
Y si tenemos mejor vista, hay otro señor al fondo del pasillo, del otro lado, hacia atrás. Digamos. Esto es hoy una planta de transformación y generación de vehículos. ¿Dónde está la gente? La gente está en las oficinas, la gente está en el diseño, la gente está en el servicio, la gente está diseñando lo que se está haciendo ahí adentro, los robots que lo hacen o las piezas que requieren esos vehículos para transformarse. El modelo de transformación de vehículos de hace 30 años era totalmente diferente, estaba lleno de gente. Bueno, eso ya no está, no es ese cosa. Pero no solo ocurre en el tema de la industria automotriz, ya hay distintos tipos de avances en prototipos que hacen a la parte que corresponde a la generación de biomasa en etapas de siembra. Acá tenemos un plantador automático que planta plantines forestales, uno que puede ser para siembra de cosecha fina y aquel otro es un prototipo para maíz. O robot para control de malezas, en un foco donde salimos del uso del arado o de los herbicidas a este tipo de máquinas que sacan esta primera, sacan las plantas individuales, esa del medio que pulveriza específicamente la planta una vez identificada, o aquella otra que le arroja una descarga eléctrica y calor, digamos. Las transformaciones conceptuales de cómo avanzar sobre este tipo de cosas son sustantivas y en todo esto hay conocimientos que tienen que ver con identificar formatos diferenciales, el patrón de la maleza, el patrón del cultivo, dónde se ubica y cómo atacar al mismo. Digamos. Todo este tipo de cuestiones son cada vez más precisas. Lo mismo que en etapas de cosecha, ya sean temas de hortalizas, esta es una cosechadora de lechugas, de frutas, de diversa índole o hortalizas. Digamos, ya están en el campo este tipo de situaciones y ni que hablar para los acondicionadores o transformadores de esos productos para ser aptos para la venta. En ese contexto, en esos contextos de transformaciones, desde el punto de vista de la demanda tenemos que tener claro, como dije antes, dónde estaban las transformaciones económicas y acá vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se pueden aprovisionar estos lugares del mundo. Acá tenemos distintas áreas del mundo, cuál es la capacidad estimada de autosuficiencia de producción de alimentos y que podemos observar, por ejemplo, el este de Asia tiene una tasa de crecimiento anual del 3% de generación de alimentos, es muy alta. El problema es que la tasa de crecimiento del consumo es de 3.6, o sea, cada vez se incrementa el desabastecimiento. Y la previsión hacia el 2030 de que esta parte del mundo, que estamos hablando del este de Asia, es la China, Japón, las Coreas, está en torno del 74% nada más. El sur y sudeste, la India y la ASEAN es el conjunto de países, voy a hablar 2 o 3 veces de ellos, que son la suma de Vietnam, Tailandia, Indonesia, Filipinas, esa parte del mundo que es una de las más dinámicas y una de las que Argentina debería mirar con más cuidado, crece un poco menos, pero nuevamente la tasa de demanda también crece por encima. O sea, cuando hacemos la integral de esa zona del mundo, lo que ocurre es que hay 900 millones de personas en esos lugares del mundo que solo van a comer si viene comida de otros lugares. Y esos otros lugares son muy pocos, porque solo el 10% de la población global actual del mundo vive en países con excedentes relevantes de alimentos. Estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania y el Mercosur original. Y no hay otros lugares donde esto en forma sustantiva se pueda transformar. Algunos países africanos tienen dotaciones de recursos naturales interesantes, un caso es Angola. Angola tiene uno de los mejores promedios globales de tierra cultivable per cápita y agua dulce per cápita, pero importa el 80% de su comida. Con recursos naturales no se puede. Hacen falta la gente, hacen falta ustedes. Sus conocimientos empresarios, sus conocimientos del sistema para transformar esa capacidad natural en un producto real. Entonces, como decía, esto ahí genera una situación donde hay pocas posibilidades de recuperarla a partir de nuevos actores que se sumen a estos que están haciendo.
Por otro lado, un evento sustantivo, creo que desde el punto de vista del futuro, uno de los eventos políticos más importantes para países como la Argentina es las decisiones del Congreso Comunista del Partido Comunista Chino del año pasado, con una situación compleja, digamos, ellos siguen creyendo en el partido único, muy vertical, nunca fue distinto en la historia de China, antes era el emperador, ahora es el presidente del PC, más o menos funciona así. Y la segunda es que ellos se proponen que al 2035 todos los chinos van a ser clase media. Eso es una transformación gigantesca. O sea, desde la caída de Mao hacia hoy, la transformación económica que propone Deng Xiaoping generó un flujo de personas del campo a la ciudad en torno de unos 20 millones por año, promedio. O sea, 20 millones por año pasaban de ser pobres rurales a ser clases medias urbanas durante los últimos 30 y pico de años. ¿Sí? Eso es lo que generó la demanda de lo que se produce en esta zona. Digamos. Eso transformó la naturaleza del valor de intercambio de los alimentos. La vieja teoría de la pérdida de término de intercambio del producto alimento versus industrial se transformó de forma tal que ya no es fácil usarla, ¿no es cierto? Hace 15, 20 años atrás necesitábamos 20 toneladas de soja para comprar un teléfono o una computadora de tecnología, hoy con menos de una tonelada lo compramos. Así que eso es un cambio sustantivo. El problema es que hacia adelante, los 600 millones de pobres que se van a transformar en clases medias en China, en clases medias, y como bien digo, en 17 años la tasa llega a casi 30 y pico millones por año, o sea, se aumenta el 50%, con lo cual a esa gente hay que darle de comer, de beber, de instalar casas, etc. Hasta ahora China venía siendo una Argentina cada 2 años, ¿sí? Dije 20, más o menos 40. Cada 2 años había que hacerle casas, viviendas, hospitales, a 40 millones de personas, una Argentina en China. Ese era el ritmo. A ese ritmo ahora ya no alcanza. ¿Sí? Van a ser 2 Argentinas cada 3 años. ¿Sí? Y esa transformación no solamente es en estos temas, sino también en temas alimentarios, porque un chino que vive en la ciudad consume el doble de proteína animal que un chino que estaba en el campo, ¿no? Y eso es, cada kilo más que le pongamos, cada trozo de proteína animal, cada de pollo, de cerdo que un chino le pone, son 1.400 millones de trozos cada vez que eso pasa, ¿sí? Y eso es lo que explica el gran incremento de sus demandas que asociadas a un producto como la soja, que hasta los 90 sus 15 millones de producción le alcanzaba, hoy están produciendo 15, pero están importando entre 90 y 100 para producir las proteínas animales que necesitan. Y este proceso es lo que se va a incrementar hacia adelante, ¿sí? Este es el esquema con el cual estamos hablando. O sea, cada kilo son 1.400.000 toneladas, hoy están consumiendo 38,5 y la exportación de Argentina es 0,35 per cápita, ¿no? Estos son los números que estamos hablando. Cualquier magnitud en estas cuestiones son realmente impactantes y muy grandes. Veamos de dónde salimos, ¿no es cierto? Antes yo decía que había una zona del mundo que era de los pocos que tenían excedentes relevantes. ¿Qué tan importantes? Fíjense, el 3,55% de la población del mundo que vive en los países del Mercosur produce el 11% del maíz, pero explica el 39% de todo el mercado mundial de maíz. Y explica el 65% de todo el mercado de soja del mundo. Para esas proteínas que decía antes, se necesitan 2 partes de maíz y 1 parte de soja para el alimento balanceado. Así que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de los integrantes principales de la generación de proteínas animales a nivel global. Pero no solo eso, sí, también vemos en carne vacuna, este conjunto de países es el 21% del mercado de carne, el 12% del cerdo y el 28% del pollo. O sea, no solamente somos relevantes en la primera componente de agregado valor, sino en la segunda, que es la transformación
en proteínas. Como dije antes, China es un gran jugador en términos de compra y depende, el 60% que compra depende de nuestros países. Y me parece que no lo tenemos tan claro eso al momento de negociar junto a ellos, ¿no es cierto? Y somos capaces de comprarle hasta los hormigones de hormigón en un intercambio en el cual la seguridad alimentaria de ellos depende fuertemente de algunas de las cosas que hacemos en nuestro territorio. Ahora, si nosotros miramos la matriz de Argentina en términos de producción, este año vamos a una cosecha récord, ¿no es cierto? Estamos hablando de 40 y pico millones de toneladas. Según los cálculos oficiales, que hay que terminar de corroborar, eso va a generar un excedente de 30 millones de toneladas que vamos a pasar a Brasil como segundo exportador global. Y estos tres países explican el 76% del comercio mundial de grano de maíz. El problema es que nos diferencia, es que el 61% de los granos de Argentina salen como granos, en Brasil el 31% y en Estados Unidos el 17%. ¿Sí? Ahí hay cosas que nos están diciendo que estamos teniendo una actividad mucho más primarizada que los competidores con los cuales generamos. Y hacia adelante hay un aspecto importante que tiene que ver con las actividades de hoy aquí, que cada millón de hectáreas que le agreguemos a nuestra rotación de maíz, que reemplace alguna de las 18 de soja que estamos haciendo, en el buen camino de la sustentabilidad, por lo menos para los suelos, significa el 5% del mercado global. Con lo cual, ¿cuántas millones de hectáreas le podemos agregar sin quebrar el precio por nuestro propio éxito? Creo que la clave tiene que ver con algunas de las actividades que decía que se hacen localmente, que es transformar el grano en otras cosas. Transformarlo en etanol, transformarlo en carne. Y quizás ese etanol que sea fuente de una química verde, una química del etanol que genere productos de más valor que quemarlos en los autos, ¿no? Entonces hay buena parte de las transformaciones entonces y las rotaciones más equilibradas de Argentina va a tener que ver con las tecnologías que surjan para aprovechar de diferente manera ese grano que estamos generando. Que además, como ese cambio que estamos viendo a nivel global, miren dónde va. ¿Quiénes nos compran hoy ese maíz? El 60% del maíz del año pasado lo compró Vietnam, Argelia, Egipto y Malasia. Yo creo que se hacía una encuesta acá, preguntando quiénes eran los primeros compradores de maíz, no sé cuántos podían haber acertado que hoy ese mundo diverso, esa transformación estructural que estaba diciendo, se está mostrando en las exportaciones de Argentina. Hoy Vietnam es nuestro cuarto comprador global de productos, ¿sí? De esas transformaciones globales estamos conversando, ¿no? Que se traducen en esto. Fíjense, hacia la década de los 90, el 51% de las exportaciones agroindustriales de Argentina iban a la Unión Europea. 10%, 11% Estados Unidos, Mercosur 12%. Ese era. Fíjense que hoy, a través de esta transformación que estoy haciendo, donde se incorporan mercados como el chino, el japonés, el ruso, los árabes, el vietnamita, acá en todos estos idiomas lo que dice es alimentos argentinos, y lo que ustedes produzcan va a salir con algunos de esos sellos, seguramente, porque ya hoy la Unión Europea, que era el 51, es el 19. Y hay nuevos actores, la ASEAN es el 15, el Mercosur es el 15, la Liga Árabe es el 13, la China es el 10%, India, que era 0,1, ahora es el 5%. O sea, hay una transformación. Ese mundo que cambió ya está en nuestras exportaciones, ya está impreso. Esto no es estos son datos del año pasado. Eso que está pasando es muy fuerte. Lo otro que pasa es que cambió el consumidor. O sea, cuando nosotros vendíamos granero del mundo,
¿Quién nos compraba? Una familia inglesa con varios hijos, la mujer trabajaba en la casa nada más, compraba productos muy básicos, digamos, por ejemplo, la harina, lo compraba todos los días en una feria o en un ramos generales, lo pagaba en efectivo y casi todo lo que ganaba se lo gastaba ese obrero en comida y en calefacción. No había otro uso. Eso, después de la Segunda Guerra, se transforma con la incorporación de la mujer al mundo educativo, universitario y al trabajo, y ya las familias son más chicas, la compra, como la mujer trabaja, se hace en el supermercado cada 15 días, semanalmente, con tarjeta de crédito, productos más elaborados. Ya no es la harina, es los fideos, es la salsa y es el queso rallado que se junta en la casa. Hoy ya el consumidor que estamos mirando es otro perfil. Es mucho más calificado en términos educativos, compra los productos ya elaborados, vamos a ver ya después cómo es esto. O sea, hoy en China los edificios nuevos para los jóvenes no tienen cocina. Y está mal visto que tengan cocina, es como de segunda, ¿sí? La comida es elaborada o consumida fuera del hogar o elaborada y calentada nada más que en el microondas. Esto es lo que está pasando. Pero eso lo compra por la web y lo paga con el celular. No está ni la tarjeta de crédito. Y el supermercado está en crisis en ese esquema, como figura comercial. Esto es lo que está pasando. Es muy exigente, como gasta poco de sus ingresos en alimentos, 10%, que algo valga el 20 o 30% es un 2-3% de sus ingresos. Y si es adicional, es por una certificación que tiene que ver con el ambiente, con el no trabajo infantil, con el buen trato con los animales o lo que fuera, de acuerdo a lo que piense, no hay ningún problema, lo va a gastar. Después voy a mostrar qué incide el precio en esta mentalidad de los jóvenes asiáticos. No incide. No es importante, no es relevante. Y él se queda con su conciencia tranquila porque está ayudando al planeta, está ayudando a algo. No importa que ni siquiera tenga un sustento científico lo que está pensando, ¿sí? Pero lo está haciendo y lo va a hacer. Con lo cual, nada que no tenga certificación o trazabilidad va a ser posible de ser vendido a esos individuos que tengan ese formato. Que como cada vez está más lejos el consumidor del productor primario y se le agregan distintos actores, aquel consumidor que está en aquella punta, que es calificado, va a querer que se certifique y se clarifique que cada uno de los actores que está ahí desde el comienzo hasta el final hace las cosas correctamente. Y eso es de vuelta certificación y es trazabilidad. Veamos un ejemplo, digamos, esto es Sadia. Es un producto masivo, ni siquiera es gourmet. Es 1 kilo en este caso, de antepatas. Mercado interno brasilero. Trazabilidad. Entras en la web y ves cómo fue todo el proceso. Bienestar animal. 0 antibióticos, 0 mejoradores del crecimiento. Todo el producto que consumió fue vegetal y los animales también cuidados. Este es un producto masivo brasilero hoy. ¿Sí? De esto se trata. Si no entendemos que este es el proceso, vamos a tener dificultades para agregar valor a nuestros productos. Sin embargo, bueno, acá hay una experiencia nacional. Acá en Carcarañá hay unos muchachos de Conecar, tienen un feedback importante, están haciendo este producto que ya tiene bienestar animal certificado, tiene una certificación de bienestar animal, 100% natural, 0 anabólicos, 0 antibióticos, etc. Está empezando, este es un mercado de nicho para Rosario, pero ya está pasando, ya está ocurriendo. Y para dónde va las cosas es para este lugar. El otro tema importante es que ese consumidor está exigiendo que seamos amigables con el ambiente. Y cuando nosotros miramos este trabajo de Bigliso y compañía, está citado ahí, ¿qué está pasando desde el punto de vista del impacto ambiental de nuestra producción? Somos mucho más amigables que cualquier otro comparado.
no le estamos sacando provecho. O sea, después voy a decir que necesitamos una marca país que asocie la producción en Argentina a ser amigable con el medio con el cual se produce. Y tenemos datos con el cual mostrar que eso es así, efectivamente. Hay que hacerlo. Es una construcción colectiva. Que, disculpen que remarca y vuelva, pues tiene mucho que ver con cosas que pueden hacer ustedes desde sus iniciativas, que es trazar y certificar. Sin eso no va a haber mercado. Hay otra discusión que tiene que ver con lo que son proteínas de fábrica, elaboradas fuera de un animal que está pendiente. En mi concepto, digamos, va a haber dos mercados que tengan que atender con estas cuestiones. Hay uno que es para mí, esa proteína de fábrica va a ser una proteína para atender los mercados de menores recursos, masivo, de bajo precio, que va a convivir con un sistema premium de cortes de calidad que tengan todas estas certificaciones que estoy hablando en términos ambiental, bienestar animal, etc. Sin eso no va a ser posible. Hoy Argentina no puede competir en ninguno de esos dos. Tenemos buena calidad de base, pero no estamos trazando nada. Tenemos algún antecedente complicado. Este año la Argentina firmó un convenio con China para habilitar los cortes frescos de más calidad, y algunos productores y algunos frigoríficos se quejaron de que Argentina aceptó algunos de los integrantes de ese protocolo de cuidar cuestiones que tienen que ver con brucelosis y tuberculosis, ¿no es cierto? Bueno, no es el mundo que viene, digamos. Si queremos ocultar que estamos teniendo esos problemas, estamos en un problema. Cuando tenemos todo para hacer lo contrario, tenemos sistemas, como dije, ambientalmente amigables y tenemos calidad intrínseca de los productos buenos. La otra cuestión que viene, como dije, es la compra por Internet. Yo voy a ejemplificar con el Día del Soltero. El Día del Soltero en China es una fiesta que hace unos 15 años empezaron los jóvenes universitarios a jorobar con esto. 11 de noviembre, 1-1, todos uno, solos, etc. Bueno, 30.000 millones de dólares el año pasado. ¿Sí? 30.000 millones de dólares. El año anterior habían sido 25.000 millones. ¿Ok? Ahora, eso, el 90% se vendió por Internet y el 90% lo vendió Alibaba. Si uno hace las cuentas, Alibaba ese día, esos 30.000 por 90 por 90, Alibaba ese día facturó igual que media Argentina el año pasado. Tuvimos exportaciones por 55.000 millones más o menos. ¿Ok? ¿Sí? Esto es lo que es. Ahora, en el 2017, no tengo dato del año pasado, a las 2 de la madrugada no había más langostino congelado argentino y a las 3 no había más Malbec argentino. O sea, teníamos productos, nicho, buscados, que no fuimos capaces de armar una logística para proveer. Porque la logística del supermercado es distinta de la logística de Internet. O sea, al día siguiente, Alibaba tenía 2 millones de vehículos para distribuir productos que tienen que llegar en el día a quien lo compró, para que cumplan el objetivo, ¿no? Durante ese día o el siguiente, ¿sí? No sé si es compatible con Moyano ese sistema, pero que va a haber que hacer muchas cosas para transformarlo, va a haber que hacerlo, ¿no? Para poder lograr esa situación. Y bueno, Internet viene creciendo muy fuertemente, va a ser más que los Walmart, fíjense, esos son los datos. El otro punto importante que les mencionaba, la comida elaborada fuera del hogar. Hacia el 2040, las proyecciones de los propios chinos hablan de que más del 65% de los productos van a estar preparados, elaborados fuera del hogar. Cuando hacemos la cuenta del 65%, 1.400 millones, 4 platos por día, 365 días, eso da un número chico, 1.3 billones. 1.3, 12 ceros, billones nuestros. ¿Sí? Esa es la cantidad de platos elaborados que se van a consumir en China si estos pronósticos se cumplen. El 1% son 13.000 millones, por ahí es mucho, pero podemos aspirar al 0,1% de venderle, transformado de nuestros territorios. Eso cambia a la Argentina, cambia a Río Cuarto. ¿Sí? 1.300 millones de platos elaborados que necesitan
cocineros que armen la dieta, diseñadores gráficos que armen la etiqueta, sistema de transporte en frío o liofilizados que atiendan esta situación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es fácil? Y no es fácil. Hay que hacer acuerdos, y sí, vamos a tener que hacer acuerdos como sociedad si queremos ir adelante. La otra cuestión es que les decía, es una encuesta que hace McKinsey a fines del año pasado para mirar por grupos etarios qué cosas los consumidores están buscando. Fíjense que en todos los grupos etarios la variedad, calidad y conveniencia ocupan los principales rubros. No hay productos que no entren si no tienen calidad y no tienen variedad en el sistema. Ahora, el más joven, el grupo más joven, primero de 18 a 24 años, el atributo más importante es la conveniencia. Conveniencia es la facilidad para la compra, ¿sí? Es más fácil un supermercado que una feria en la calle, o internet que el supermercado. Y la segunda cosa importante es que el precio es el menos apreciado. Fíjense, tiene 76 nada más. No hay ninguno que baje de 80. El precio para los jóvenes no es limitante. ¿Sí? Esta es la cabeza, no la nuestra, sino la del que nos compra. Y tenemos que conocer la que nos compra para poder entonces venderle lo que necesita. Y cuando miramos el territorio, ¿qué cosas se hacen en todos los territorios de la Argentina, más allá de las grandes ciudades? Agroindustria, turismo y actividades culturales. En general, no hay otra actividad que se realice en todo el territorio. Con lo cual, si queremos tener un país federal, un país que armónicamente esté integrado y que haya un desarrollo equilibrado, tenemos que estar pensando en esto, no solo lo que estaba mencionando antes, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, y la visión que tengo es que me parece que los conceptos de bioeconomía, que tienen mucho que ver con las incorporaciones tecnológicas que hoy seguramente vamos a estar escuchando, tiene que ver con aspectos que hacen a desarrollo territorial, es un desafío geopolítico y además requiere un ordenamiento territorial. Estos elementos son sustantivos. Y cuando hablamos de bioeconomía es agregarle conocimiento a la biomasa, o sea, todos aquellos productos que se generan en el campo y que tradicionalmente fueron objetos por el cual se realizaba la producción, pero que generan a su vez algunos tipos de desechos que hoy son insumos de otro proceso que está acoplado al mismo, y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí en Córdoba tienen el tema del maní como un actor principal. Hoy la cáscara de maní va a energía. O estamos haciendo en esta zona de Río Cuarto etanol. Etanol genera dióxido de carbono para la industria de las gaseosas. El etanol, la burlanda para el ganado, ese ganado si está estabulado, los estiércoles pueden generar biogás, etcétera, etcétera. De esa economía circular donde uno genera un producto y el insumo es del siguiente, tiene una riqueza que hay que potenciar. Y entonces esa biomasa, ese conocimiento se transforma. Como la biomasa viaja mal, en términos logísticos es compleja moverla, es costosa moverla, la transformación tiene que ser local. Y esto me parece que tiene que ver con este vínculo que hacemos de la bioeconomía con el desarrollo local, desarrollo territorial. Y agregar valor es agregar conocimiento de múltiples actores, tal como decíamos. Entonces, estamos transformando un sistema productivo en otro, más respetuoso del ambiente, en un siglo que es el siglo de la biología. Ahí vamos a ver los próximos años transformaciones que hoy ni imaginamos a partir de una profundización de la biología, y que van a generar estrategias que debemos ir acomodando a nuestros fines. Algunos ejemplos, bueno, los biocombustibles, el uso de los residuos, como decía recién, el aprovechamiento de la biodiversidad. Pero bueno, esos biocombustibles, como dije antes, también sería importante que ese etanol forme parte de un proceso de mayor valor, transformando a través de química verde en otros productos, o otros componentes de la soja en lo mismo, la transformación de procesos agroindustriales urbanos que muchas veces se hacen
energía, pero hay moléculas que seguramente valen, y el uso de la biodiversidad, que estamos muy al comienzo, utilizar biodiversidad para hacer bioinsumos que pueden ser para el tema agrícola o también para usos medicinales, etc. Y esto, miren estos datos, o sea, se calcula que hay unas 14 millones de especies entre los distintos tipos de organismos que habitan el planeta. Ahora, realmente, de las bacterias y arqueas sabemos solo del 0,4% de ellas, de la existencia. En el caso de los nemátodos, el 6%, o en el caso de los hongos, están un poquito corridos, el 5%. O sea, hay mucha de la diversidad que ni la conocemos. Y como ni la conocemos, tampoco sabéis qué está pasando, qué impactos tiene, qué no, y qué usos y qué tipo de medicamentos o de moléculas podemos extraer de la misma para reemplazar otras que hoy estamos usando desde otras fuentes. Entonces ahí hay un desafío de entender esa biodiversidad, entender cómo hay un diálogo biológico entre los microorganismos y los cuerpos superiores, que son más fáciles de observar, que establecen relaciones y flujos que, si los entendemos, podemos aprovechar para nuestro sentido. No sé si ustedes saben que nosotros, en nuestra biomasa, tenemos tantas células como microorganismos en nuestro cuerpo, ¿sí? De distintas naturalezas. La mayoría están en el sistema digestivo, pero tenemos muchísimo. Y cada vez se entienden más cosas de cómo funcionan y cuáles son los desequilibrios. Cuando yo era chico, alguien tenía un problema de estómago, ¿cómo se llama? Bueno, esta enfermedad que se le atribuía a los ácidos, qué sé yo, finalmente es una bacteria que es la que está generando el problema, y así cada vez más hay mejor comprensión de estas cuestiones. Entender esos procesos nos puede llevar a generar otros productos de mayor valor en general. En un contexto general, cuando nosotros miramos los países y qué compran los países, lo que compran los países o las fracciones de sociedad de esos países, ahí está ordenado por ingresos per cápita, tiene que ver con su capacidad monetaria. ¿Sí? Si estamos en los países que tienen menores ingresos, los productos son más básicos, en la medida que nos vamos corriendo hacia la derecha, están más asociados a la salud, a la nutrición, a alimentos frescos, etc. Y cuando miramos en qué nos hemos especializado algunos países, Brasil está en una situación intermedia, es un gran exportador de proteínas, etc. Argentina está más corrido hacia las cosas más básicas, ¿sí? Y si miramos Chile está más corrido hacia aquel lugar. Cuando miramos lo que exporta Chile en términos agro es salmón, frutas de alta calidad, cerezas, etcétera, berries, todo ligado a consumidores más calificados, además en un contexto donde han hecho los acuerdos internacionales que Argentina no tiene. Que hay que abrir los mercados, pero después hay que pagar aranceles o no pagar aranceles. Bueno, ahí tenemos alguna situación. Chile, por ejemplo, exportó 900 millones de dólares de cerezas este año a China, ¿no? Para decir algo. ¿Cuántas cerezas son? ¿Cuánta gente hubo? Bueno, ahí tenemos situación. Todo este contexto, digamos, la propuesta es hacer una transformación cualitativa. Yo hace algunos años había armado una frase que era pasar del granero al supermercado, con la idea esta de agregar valor, que me parece que es importante, es relevante. Creo que hoy no llegamos con eso. O sea, competir en el supermercado, en los productos elaborados, masivos, de bajo precio, Argentina, por cuestiones de distintas naturalezas, muy difícil que pueda competir. Impositivas, gremiales, de infraestructura, etc. Pero sí tenemos la capacidad quizás de productos más diferenciados y llegar, ese Malbec que el chino a las 2 de la mañana y 5 minutos no encontró en Alibaba, o productos diferenciados de esa característica, me parece que estamos en mejores condiciones que hacerlo, y agregar, entonces, abrir el abanico de productos a la bioenergía, las biomoléculas, etc. Transformándolos y utilizando últimas tecnologías para que esto ocurra, ¿sí? En este sentido, creo que hay temas estratégicos a cubrir que tienen que ver con las inversiones. Si no tenemos un acuerdo macro general
va a ser difícil o muy complejo agregar mucho valor en inversiones privadas y también que te presten plata barata para hacer infraestructura. Digamos. Necesitamos un acuerdo social distinto que el que tenemos hoy para avanzar. Hay que generar trabajo de calidad, hay que generar un proyecto federal y eso requiere transformaciones que no son de maquillaje, son muy grandes. Si todo está volcado al conocimiento, el sistema educativo tiene que ser de alta calidad. Aquel persona que hoy no accede a una educación de calidad está marginada del futuro de este mundo que estamos viendo. Entonces, ese tema es un tema extremadamente relevante. El tema de la ciencia y tecnología es lo mismo. Estamos invirtiendo 0,6% del PBI en investigación. Eso, en los países a los cuales uno quiere parecerse, hay que multiplicar por 4. Pero además, en la matriz de Argentina, el 80% lo hace el Estado, que es al revés, como debiera ser. Digamos. Debería haber la básica del Estado y el resto. Bueno, eso es una transformación muy grande. Hay que lograr inversiones, tal como dije, y creo que bioeconomía es un concepto para un pensamiento federal inclusivo. Y que debería haber una marca país asociada y amigable con el ambiente, que Argentina es amigable con el ambiente y con la gente, ¿no? Creo que ningún sector solo puede hacerlo, tenemos que lograr conseguir algún tipo de diálogo entre grupos, porque esto va a ser muy difícil para lograr estos objetivos que estábamos planteando recién. Muchas gracias.